X-Rider. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video se pretende llegar a una conclusión acerca del tan llamado efecto o procedimiento o incluso técnica del contramanillar. ¿Es realmente una técnica? ¿Es realmente algo complicado? ¿Es algo difícil de explicar? ¿Es algo complejo? ¿Es algo misterioso? La realidad es que es algo muy sencillo, es algo muy simple, es algo intuitivo y es algo que todos los tripulantes de una motocicleta efectúan en algún momento durante todo el camino. Siempre que exista una curva, siempre hay la posibilidad y casi siempre se aplica el contramanillar. Así que, ¿qué demonios es el contramanillar y de qué forma aplicarlo de una manera eficiente para entenderlo, usarlo y usarlo sobre todo con conciencia de qué nos puede dar como resultados al aplicarlo en nuestros trayectos? Hice una pregunta a mis amigos que ejecutan el contramanillar, como lo hemos dicho, todo el mundo lo hace. Hice una pregunta muy sencilla: cuando tú efectúas el contramanillar, ¿jalas o empujas? Veamos las respuestas de estos conocidos bikers y regresamos para terminar con conclusiones. Gracias por estar aquí, bye. ¿Qué onda, amigo? Con respecto a tu pregunta, yo ejecuto ambas dependiendo de la curva, de la dirección de la curva. Pues ya una mano, con una mano jalas, otra mano empujas. Es a la vez. ¿Qué tal, mi estimado X-Rider? Sí, claro que sí, conozco la técnica del contramanillar y particularmente prefiero empujar. Saludos, brother. Hola Miguel, soy Mayra, la calupo más veterana. Yo tomé cursos y lo que mi maestro, que es campeón de GS Trophy, me enseñó en el manilleo es que es mejor empujar. Además, cuando lo practicas, empujar es más fácil que jalar. En la técnica del contramanillar, en lo particular yo prefiero mantenerme siempre alerta cuando no conozco la carretera, y jalar para mí es una de las técnicas que me mantienen pues más despierto y con más posibilidades de reacción. En cuanto a que ya conoces las curvas en algunas de las carreteras que pues a veces recorremos con más frecuencia, pues me da más la confianza de poder utilizar el contramanillar en diferencia de jalar, empujar, porque como ya se conocen las curvas, pues prácticamente te da más confianza e inclusive siento como que agarras más velocidad al ejecutar un desplazamiento en una de las curvas, sobre todo cuando son muy prolongadas. Hola Miguel, respondiendo a tu pregunta del contramanilleo, sí lo ocupo mucho. Yo por ejemplo, para dar vuelta a la izquierda, empujo la palanca con mi mano izquierda, y cuando estoy dando vuelta hacia la derecha, jalo la palanca con mi misma mano izquierda. Pues en la forma que pues naturalmente me acomodé. Depende, o sea, las dos son buenas y dependen del tipo de moto. O sea, la verdad es que depende muchísimo. No se maneja igual una chopper que una moto de pista, ¿van? Una deportiva, o una moto de cross que una doble propósito. Cada moto se maneja diferente. Y yo la verdad no tengo nada de experiencia en otro tipo de motos que no sean de doble propósito. En doble propósito, la llanta delantera es grande y las suspensiones tienen gran recorrido, y la altura de la moto también hace que la moto sea menos estable que una moto de pista, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tú buscas es hacer que la moto sea lo más estable posible cuando entras a una curva al inclinarla y que no rebote el frente. Entonces yo, en lo personal, yo empujo el manillar, pero también eso va acompañado con clavar el torso. O sea, el chiste no, o sea, hay gente que, por ejemplo, saca el cuerpo
de la curva, ¿no? O sea, clava la moto, pero el cuerpo lo saca hacia el otro lado. Y entonces lo que está haciendo es haciendo como un contrapeso. Lo que tienes que hacer es al revés. En las motos y también en las motos de pista se hace muchísimo. El cuerpo lo inclinas más que la moto, el cuerpo sale por debajo de la moto en la curva, o sea, hacia adentro de la moto, y eso te obliga a fuerza a empujar, o sea, literal a empujar, sí, porque no podrías estar aventando tu cuerpo para adentro y jalando. No hay manera. Entonces, como tú estás empujando, aventando tu cuerpo hacia adentro de la curva, ¿no? El hombro y un poco del torso y la nalga, entonces automáticamente con ese brazo estás empujando. Y eso provoca que la llanta, o sea, que el eje delantero haga downforce, o sea, fuerza hacia abajo, y hace que la llanta delantera sea más estable, que eso es lo que tú buscas en la entrada de curva. O sea, que la llanta delantera esté mucho más anclada, ¿no? Si tú jalaras, entonces realmente lo que estarías haciendo también es que tú con tu torso y con tu abdomen estarías teniéndote que hacer al lado contrario de la curva. La moto sí se estaría inclinando hacia adentro de la curva, pero tu cuerpo estaría yendo hacia el lado contrario, estarías jalando el manillar, y entonces lo que estás haciendo ahí es quitándole downforce a la llanta delantera y por ende haciéndola un poco más inestable, ¿no? A mí en lo personal, yo prefiero la primera técnica que te dije, porque yo me siento más seguro. Yo prefiero ir más abajo que la moto, al interior de la curva. Yo prefiero empujar, yo prefiero sentir esa llanta delantera muchísimo más anclada. Y el tacto que tienes al empujar es mayor porque lo estás empujando con la palma de la mano, ¿no? Con el hueso de la mano. Si tú jalas, estás jalando con dedos. Entonces, cuando tú jalas y jalas con dedos, pues realmente nunca tienes todos los dedos puestos en el manillar, o sea, en los puños. Los tienes que traer, por ejemplo, en el freno o en el clutch, ¿no? Entonces tienes poco, o sea, tienes menos fuerza. Entonces, bueno, yo prefiero tener como más anclado el cuerpo, mi peso bien distribuido y darle más estabilidad a la llanta delantera. Pero como te digo, cada quien mata las pulgas como puede y también cambia dependiendo del tipo de moto. Como te habrás dado cuenta, no existe un criterio homogéneo que describa con precisión qué carajos es el contramanillar. Por eso, me he dado a la tarea de investigar cómo sería más fácil explicar los efectos de este procedimiento y cómo podríamos transmitir este conocimiento sin que sea tan confuso. Y he llegado a la siguiente conclusión. Cuando tú empujes el manillar del lado izquierdo o derecho, la moto se va a inclinar hacia el lado que tú empujes. Fin. Ahí está lo que para mí podría ser la clave sobre el contramanillar. Si tú empujas del lado derecho, la moto se va a inclinar al lado derecho. Si tú empujas del lado izquierdo, la moto se va a inclinar al lado izquierdo. No siempre coincide que empujes hacia el lado de la curva. Es decir, si la curva es a la derecha y tú empujas a la derecha, la moto se va a inclinar a la derecha. Si tú empujas en una curva que sea a la izquierda, del lado izquierdo, la moto se va a inclinar del lado izquierdo. Y así es como funciona el contramanillar, porque se utiliza para salir de las curvas o para entrar a las curvas. Consiste en cuando tú empujas no, ya lo estoy haciendo complicado, no era la idea, solo quédate con esto. Cuando tú empujes del lado izquierdo, la moto se va a inclinar al lado izquierdo. Cuando tú empujes del lado derecho, la moto se va a inclinar al lado derecho. Y eso es todo. Saca tus propias conclusiones, ejecútalo sin miedo y verás que es una maravilla. Te va a dar mucha más confianza, vas a sentir la motocicleta más anclada, la vas a sentir mucho más segura, vas a poder entrar a mayor velocidad en esas curvas con mayor seguridad. Sigue rodando, sigue practicando, sigue investigando, sigue poniendo en práctica todo lo que veas por ahí en internet que te haga sentido, porque lo único que sirve para ser un mejor motociclista es rodar. Nos vemos en el camino, suscríbete, participa, deja tu opinión, sal a rodar porque la vida es mejor rodando. Estamos en el camino, nos vemos, adiós.